Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarles. En este día damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Damos gracias por las lluvias, por el agua, por la vida. Damos gracias por su palabra. Damos gracias por la salvación, porque Él nos ha abierto la puerta de la salvación para que tengamos vida y vida en abundancia. Voy a compartir una ilustración del pastor Erich Metaxas Bonhoeffer de su libro Resumen de Bonhoeffer, pastor, mártir, profeta y espía, un gentil justo contra el Tercer Reich, de la página 446. ¿Quién se mantiene firme? Pregunta. Solo aquel cuya meta final no es su propia razón, sus principios, su conciencia, su libertad o su virtud, sino que está dispuesto a sacrificar todo eso cuando se le pide que actúe de forma obediente y responsable, con fe y lealtad absoluta a Dios. El hombre responsable que intenta que toda su vida sea una respuesta a la pregunta y al llamamiento de Dios. El tema de esta mañana es firmes en la fe. Vamos a tener la lectura bíblica en Filipenses 4 del 1 al 7. Y me gustaría que usted abra su Biblia también en la versión que usted tenga y vamos a leerla. Y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor. Amantísimo Dios y Padre eterno, Padre de la gloria, te damos gracias por este día, por esta mañana, por este tiempo. Gracias, Señor, por tenernos con vida, con salud. Clamamos, Señor, misericordia para nosotros, para nuestras familias. Primero, perdónanos de nuestros pecados, limpia nuestras vidas, que la sangre preciosa derramada por Cristo en la cruz nos limpie, lave, purifique. Queremos estar con nuestras vestiduras limpias para cuando tú vengas. Bendito Señor, a ti te damos toda gloria, toda honra. Clamamos, Señor, misericordia por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por la gente que vive en nuestros pueblos, ciudades, bendito Dios, por todos los que están enfermos, papito Dios, por todos los que tienen necesidad. Te clamamos que tú seas supliendo, Señor Dios. Te clamamos por todos aquellos que están sufriendo en el lecho del dolor con cualquier tipo de enfermedad. Te clamamos para que tu mano de poder y de sanidad pose sobre su cuerpo físico, sea sanando, restaurando, limpiando. Bendito Dios, reconocemos, Señor, que dice tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque el que pide recibe y el que busca encuentra, dice tu palabra. Y a ti te damos todo honor, bendito Dios, y pedimos que bendigas tu palabra para que tu palabra sea siempre lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra sea luz, esperanza para nuestra vida, y que siempre, bendito Dios, podamos estar esperando, Señor, ese encuentro maravilloso contigo. Bendito seas. Damos todo honor y gloria a tu nombre, que sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Al escribir esta carta, la carta a los filipenses, el apóstol Pablo estaba pasando por una situación muy difícil. Él estaba en la cárcel por la causa de la fe. Miren, por predicar a Jesucristo, usted no cree que en el primer siglo era tan fácil, era tan difícil. Eran perseguidos, llevados a la cárcel porque no se permitía
que proclamen el nombre del Señor. Y no es la primera vez que él estaba preso, él había estado ya detenido en muchos lugares, y en esta ocasión no sabemos dónde estaba. Pero aún así no se sentía triste ni desesperado, no estaba derrotado. Él no se estaba quejando de las circunstancias puntuales que estaba viviendo, y más bien anima a la iglesia en Filipos a que se regocije en el Señor, a que se mantengan firmes en la fe. Mire, porque donde quiera que él estaba, aún en la cárcel, predicaba las buenas nuevas y era un hombre fiel al Señor. Y en esas circunstancias adversas invita a la iglesia a estar firmes y les dice esa frase preciosa. Miren, una iglesia que él amaba mucho, les dice: gozo y corona mía. Usted sabe que la corona era un símbolo de honor para demostrar la dignidad de una persona, y la usaban los reyes, los príncipes. Los filipenses, dice él, eran como su corona. Imagínese, era una iglesia importante para él. Era una iglesia que le ayudaba, y aun cuando estaba en sus prisiones, ellos le enviaban su colaboración. Ellos estaban siempre preocupados del apóstol. Estas palabras demuestran el profundo afecto que también Pablo tenía hacia los cristianos filipenses. Quizá el amor más profundo que siente hacia cualquiera de las iglesias que ha fundado, y les pide firmeza en su convicción de fe en el Señor. Además, piense usted que Filipos también no era una iglesia sin problemas. Claro que los había, como en todas partes, y como vemos, hay una situación de discrepancia entre dos personas. Habla de Evodia y Síntique, pero les invita a tener un mismo sentir, les llama a la paz, a la coinonía, y encomienda a un hermano fiel, no dice el nombre, y también a Clemente, a otro hermano cristiano, para ayudarles en su situación. Porque Pablo, él sabía que las relaciones rotas impiden una perfecta comunión con Dios, impiden desarrollar al 100% los dones espirituales, y más que todo, un problema puede dañar el testimonio de una iglesia. El apóstol invita a la unidad, al perdón, a la reconciliación, a tener un mismo sentir, a vivir en el amor de Dios. Les ruega y les pide de favor. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? O sea, reconciliarse. Miren, todo lo que pasa ahora en el mundo no es culpa de las personas, no es culpa de su familia, no es culpa de los gobernantes, no es culpa de nadie. Las iglesias cerradas no es culpa de los religiosos, no es culpa de los pastores. No se resientan con ellos, no se resientan conmigo porque la iglesia no abre. Échele la culpa al COVID-19 y más bien estemos en paz. Nosotros también somos llamados ahora a la reconciliación y a tener paciencia. Y ya decíamos que hay que poner en uso ahora los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Por eso pidamos al Señor que haya paz, que haya armonía, porque va a volver el momento de volver a juntarnos y alabar como pueblo del Señor. Y más que todo, estén en paz en su hogar. Ahora que se reporta un incremento de la violencia intrafamiliar, busque la paz y sígala, hermano, hermana, como dice en el Salmo 34:14 en la segunda parte. Haga un llamado a la tolerancia. Hagamos la diferencia como hijos de Dios. Mire, usted puede evidenciar cuando una persona está enfadada, está peleada con alguien, disgustada, se siente muy amargada, y ese malestar interior exterioriza en roces con otros y amarga a otros y le daña la paz y la tranquilidad de otras personas. Pablo, como buen pastor, él también sabe que si los filipenses quieren vivir en paz los unos con los otros, necesitan la paz de Dios en su corazón. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda y nos invita a tener gozo y dice: regocijaos en el Señor siempre. No dice por un momento,
Dice siempre que debemos regocijarnos en el Señor. Es que un corazón alegre alegra a los demás. Un corazón amargado y triste desanima, daña el día a los demás. Y además dice el apóstol, por nada estéis afanosos. Cuando dice, por nada estéis afanosos, piense que hay tanto afán ahora en el mundo. Mire, tanto afán, la gente preocupada de tantas cosas, a veces desesperados. Pero mire, los afanes se disipan cuando ponemos toda nuestra preocupación, nuestra carga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estamos en paz y en comunión con los otros, también los afanes como que se disipan. Además, miren, no dañen las buenas relaciones. No se angustien por lo que dicen o hacen otras personas. No se angustien por la corrupción de los políticos. Sabemos que ahora se ha destapado esa olla de grillos y hay tanta corrupción en todas partes en nuestro país. Pero de eso no debemos preocuparnos, porque eso ya es cuestión de cada uno, porque cada persona es responsable por sus actos. Porque la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de Romanos dice que las autoridades han sido establecidas, o sea, son puestas por Dios. Y ellos darán cuenta a Dios por todas las cosas que hacen, cómo administraron, qué hicieron con todo lo que el Señor puso en sus manos. Entonces no debemos preocuparnos nosotros. No nos toca a nosotros juzgar, porque el juicio es de Dios. Más bien debemos preocuparnos por nuestra vida, cómo está nuestro corazón, cómo nos encontramos nosotros en nuestra relación familiar, cómo estamos nosotros con nuestra fe, cómo estamos nosotros con ese llamado que tenemos para seguir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, ¿qué hacemos ahora nosotros? Miren, ahora mismo la situación no es buena aquí en nuestro medio, no es buena en todo el territorio ecuatoriano, no es buena alrededor del mundo. ¿Cuántas familias están en quiebra con su negocio? Miren, cuántas empresas pequeñas han tenido que cerrar, miles de personas sin empleo, miles de personas enfermas, miles de personas que están recuperándose solas en casa. ¡Wow! Además de eso, ¿cuántas personas tienen letras vencidas en los bancos, en las cooperativas de ahorro? Las iglesias cerradas. Pareciera que viviéramos en una posguerra. Y es que esto del virus nos resultó peor que una guerra. Pero es una realidad, una nueva realidad, algo inimaginable. Pero hay que mantener la fe en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, mantener nuestra fe en Dios. Esa convicción de que nuestro Rey de Reyes, Él tiene promesas grandes para nosotros y Él las cumplirá. Porque fiel es el Señor. Porque todo lo que dice cumple. Y no va a durar toda esta situación para siempre. Vuelvo y repito ya 1000 veces, esto no durará para siempre. Porque un día se terminará. Y Dios permita que volvamos a nuestras actividades normales. Por eso confiemos en las promesas del Señor y estemos tranquilos. Y así como les dice el apóstol Pablo a la gente de Filipos, estad así firmes en el Señor. Esté firme en su convicción de fe, esté firme en su espíritu con una fe inquebrantable. Y la forma de permanecer firmes es poner nuestros ojos en Cristo y no en los problemas. Recordando que somos peregrinos de este mundo, estamos de paso y no nos quedaremos aquí para siempre, porque nuestro hogar eterno no está aquí, nuestro hogar está en los cielos, dice la palabra del Señor. Usted recuerda esas moradas que fue a preparar nuestro Señor Jesucristo. Él fue a prepararlas para que nosotros vayamos hacia allá. Qué precioso que es el Señor. Algunos dirán es toda una locura, pero no es una locura, es una gran verdad que el Señor lo ratifica en su palabra. Por eso, hermanos, si las circunstancias no son buenas, si hay retrasos en su vida, si hay necesidades,
Recuerden lo que dice en Filipenses 4:19, el Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, ¿qué nos dice? Mi Dios pues suplirá, dice. Él nos proveerá lo que nosotros necesitemos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Si tenemos necesidades agobiantes ahora mismo, preocupaciones, situaciones de crisis, siempre podremos presentar nuestras necesidades ante nuestro Dios. Y Él va a responder dándonos paz y seguridad, sabiendo que Él se va a encargar de nosotros, porque usted no se va a morir de hambre, y eso téngalo por seguro. Usted no va a pasar hambre porque el Señor no permitirá que sus siervos pasen necesidad. Debemos estar confiados aún en las circunstancias más difíciles. Como dice el Salmo 34:10, y usted subráyele ahí en su Biblia: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Miren, unas palabras muy hermosas. Y nos dice también a nosotros en el verso 7 de nuestra lectura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Miren, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:5, Él nos habla de que guardemos nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo, que tengamos paz, porque sabe que hay una promesa hermosa aquí, dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Miren, bienaventurados, bendecidos, benditos, dichosos. En Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mire, bienaventurados, dichosos, benditos los pacificadores. Pacificador es aquel que está buscando la paz, que es un mediador, que está buscando que haya reconciliación. Y el Señor Jesús afirma algo muy importante. Mire, qué hermoso, que Él siempre está abogando por la paz, ¿sí? Por la paz, por la bendición, no a la violencia. Por eso, hermano, hermana, si usted necesita reconciliarse con alguien, hágalo, perdone, pida perdón, no vive en resentimientos, o sus oraciones simple y llanamente no tendrán respuesta alguna. Recuerde que la vida es pasajera y ahora mismo es fácil desalentarse frente a circunstancias adversas, y muchos se afanan por mejorar su situación, pero están luchando solos. Es como luchar solos contra el mar. Tenemos que estar con Jesucristo a nuestro lado para que podamos salir más que vencedores. Por eso el apóstol aconseja, mire, cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. Decía un comentarista bíblico: ¿quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más. En el momento que empiece a preocuparse, deténgase, ore, clame al Dios de la vida y tendrá paz. Miren, hermosas palabras. Mire, en vez de preocuparse, ore al Señor. Y otra cosa, miren, Pablo estuvo preso y aún así animando a toda la iglesia. Él, que debería haber estado desesperado, no lo estuvo, porque él tenía la paz de Dios en su corazón. Él estuvo preso en la cárcel, y ahora yo le pregunto: ¿cuál es su prisión? ¿Cuál es su prisión ahora? Puede ser que usted esté libre en casa, pero puede estar prisionero de algo. Prisionero de sus deudas, prisionero de sus pecados, prisionero de sus problemas, prisionero de su orgullo, prisionero de la autosuficiencia, prisionero de la impaciencia. Recuerde que solamente Cristo puede librarle de su prisión. Y si usted está en una cárcel física, pues yo lo siento mucho. Pero solamente Jesucristo puede liberar su alma, su mente, su espíritu. Porque dice la palabra de Dios en Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor es el único que puede liberarle a usted del pecado, de la maldición, del ocultismo, del satanismo.
Porque dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire, esas palabras tan hermosas. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, si en usted está el Espíritu de Dios. Mire, el Señor es mayor que cualquier demonio, que cualquier situación difícil. Por eso nosotros somos victoriosos. Por eso ya no se resista más al Señor. ¿Qué espera? En nuestra lectura Pablo dice Clemente, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Toda persona fiel que ha servido al Señor en el pasado y lo sirve ahora, y el que se reconcilie con Dios, su nombre será escrito en el libro de la vida. Todos los que murieron conociendo de Jesucristo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Todos los que se reconcilien ahora, mañana, en el futuro, se reconcilien con Dios, su nombre será escrito en el libro de la vida y del Cordero. Dice la historia que desde la antigüedad era costumbre anotar en un registro los nombres de los ciudadanos de una ciudad o de un país. Por eso decimos cédula de ciudadanía. Cuando nacemos, somos inscritos en el registro civil y ya desde ahora aún acaban de nacer, ya tienen cédula de identidad. Miren, son ya ciudadanos de una nación. Cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, somos inscritos en el cielo como nuevos ciudadanos del reino. Es que en esta tierra estamos de paso. Somos extranjeros porque somos del cielo. Por eso el apóstol Pablo dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a Jesucristo nuestro Señor, dice en Filipenses 3:20. Hermanos, hermanas, Dios entregó a su Hijo Jesucristo por usted. Y Él ha planeado salvarle, bendecirle, porque le ama. Y Él anhela que usted sea fiel a Él, porque Él viene por su iglesia. Él viene para llevarle a usted. Su nombre debe estar escrito en el libro de la vida. Si usted es fiel al Señor, como dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si usted es fiel, su nombre no se borrará con el paso del tiempo, sino que permanecerá brillante con letras de oro, y un día entrará a la ciudad celestial, a la ciudad de oro, que tiene calles de oro y mar de cristal. A esa ciudad gloriosa que bajará del cielo. Ahí quiere que usted vaya a habitar el Señor. Y ahí tenemos que estar todos con el Señor para siempre. Por eso permanezcamos firmes en la fe. No importa la situación que estemos pasando, pongamos todo en manos del Señor. Porque fiel es el que prometió. Y el Señor siempre nos dará la victoria en cualquier circunstancia. Así que donde quiera que usted esté, no se desespere. Los días pasan, el tiempo pasa, y de nuevo brillará el sol. Ese sol de la victoria, ese sol de libertad, ese sol que hace nacer de nuevo las plantas y hace florecer el campo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita que todos los días nuestra fe aumente y que el Señor siempre nos haga entender que necesitamos creer de verdad en Dios. Pidamos que toda duda se disipe, pidamos que toda duda sea echada fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús y que sea el Señor quien reine en nuestro corazón para siempre, que no reine en sus pensamientos. Por eso fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y que el Señor permita que esta semana sea de victoria, que el Señor permita que estos días todos sus sueños se cumplan, todo lo que usted ha planeado hacer, que el Señor permita que se lleve a cabo. Que el Señor bendiga sus negocios, que el Señor bendiga su trabajo, que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga sus actividades del día a día. Damos gloria y honra al que vive para siempre y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes
hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén.